Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Solca Núcleo de Quito. Estamos próximos a conmemorar el Día de la Lucha, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, el cual es un día trascendental, puesto que pese a que esta es una enfermedad prevenible, continúa teniendo un gran impacto en la morbilidad, es decir, en la enfermedad y en la mortalidad de nuestras mujeres. Es un cáncer que nos hace reflexionar también el cómo estamos como sociedad, hacia dónde van nuestras políticas públicas de salud, y también es un cáncer que nos indica que todavía falta mucho por hacer, que como médicos, como personal asistencial, como personal de la salud, que como Estado, como gobiernos, todavía tenemos mucho que batallar y mucho que luchar. Esta enfermedad le sigue costando muchísimo a nuestras mujeres, y es importante entender los fundamentos patológicos de esta enfermedad para comprender dónde debemos actuar y por qué es un cáncer que nos debe preocupar que no lo podamos tener controlado hasta el día de hoy. Es así que les doy la bienvenida más cordial a los webinars sobre el cáncer de cuello uterino. El día de hoy tenemos dos charlas con dos expertos de primer nivel. Tenemos en primer lugar al doctor Jaime Benítez. El doctor Jaime Benítez es médico cirujano oncólogo de Solca Núcleo de Quito. Él se desempeña como médico tratante en el Departamento de Ginecología Oncológica y se dedica o ha generado mucha expertise en el tema de la colposcopía y precisamente en el diagnóstico temprano y el manejo de las lesiones premalignas y el diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. Posteriormente tendremos la charla de la ingeniera en biomédica o sí, ingeniera en biotecnología Sofía Silva, quien nos dará como charla el papel de la biología molecular en el cáncer del cuello uterino, las técnicas NGS y PCR. Las técnicas de diagnóstico molecular y la biología molecular, así como que el desarrollo de estas técnicas, permite que hoy seamos mucho más específicos a la hora de detectar un ente causal del cáncer de cuello uterino y que podamos tener mejores factores pronósticos para saber la forma de actuar y la radicalidad de nuestros tratamientos. Es así que estas dos charlas del día de hoy se verán complementadas el día de mañana con dos charlas más enfocadas ya al tratamiento del cáncer de cuello uterino, tanto temprano como localmente avanzado. Esas tendrán el día de mañana, a las cuales les invito también cordialmente que estén presentes y nos acompañen. Y doy la bienvenida a nuestro primer expositor. Y adelante, doctor Benítez, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Hola con todos, muchas gracias doctor Puente por su cordial recibimiento. Es un gusto poderles saludar. Voy a compartir pantalla y sin más ni más vamos a empezar para conversar un poco justamente de este tema que, que como lo dijo el doctor, es algo muy prevenible y justamente es una vergüenza que como país tengamos todavía prevalencia alta de cáncer de cérvix y por eso mismo vamos a hablar hoy día del tema. Entonces, una vez ya presentado, voy a ir directo al grano. Para hacer un poco de contexto, es importante saber eh, que hay lesiones de bajo grado. Esta es la célula normal, como la pueden ver hacia su izquierda, el epitelio normal. Sí, después de esto, el epitelio normal ya se ha demostrado desde el año 2008 que por la infección del papilomavirus humano se transforma en lesiones de bajo grado, que son conocidas también de acuerdo a la nomenclatura como LSIL, y las lesiones de alto grado conocidas como HSIL, antes también conocidas como NIC1, NIC2 y NIC3, siendo el NIC1 una lesión de bajo grado y el NIC2 y el NIC3 una lesión de alto grado, y pues luego de esto vendrá la evolución a cáncer, ¿no? Entonces es así como va cambiando. Entiendo que esta charla es tanto para personal médico como también para público en general. Entonces, para simplificar las cosas y hacerlo un poco más fácil, es los cambios como se pueden ver desde el estrato basal o desde la parte de abajo, por decirlo así, desde el tercio interno, cómo van cambiando hasta cambiar totalmente las células y ser reemplazadas por células tumorales, las células que alguna vez fueron normales. Y todo esto se debe al virus del papiloma. Entonces, justamente desde una lesión de bajo grado hasta una lesión de alto grado, van a pasar aproximadamente 7 años, desde algo normal hasta una lesión de bajo grado por el tipo de papiloma, dependiendo del tipo de papiloma, van a cambiarse en 5 o 10 años, dependiendo justamente del tipo. También hay un porcentaje y una probabilidad de que pueda regresar. La mayoría lo hace, es más, solamente se habla de que el 15 al 25% avanza hasta una lesión de alto grado y que del NIC1, es decir, de la lesión
premaligna más chiquita o la lesión más noble dentro de estas lesiones o estos cambios a nivel del cuello del útero que todavía no son cáncer, solamente un 1.7% llegará a ser un cáncer. El resto, pues, dependiendo del estado inmunológico, es decir, de las defensas del paciente, así también como de la edad del paciente, va a tener una regresión. Entonces, eso es importante y con eso avanzamos. Ahora, es importante que tengamos en cuenta este Premio Nobel de la Medicina del año 2008. Sí, este es el doctor Surhausen, Harald Surhausen. Él fue quien detectó y demostró que está totalmente ligado en un 99% de los casos, porque hay casos aislados, como las atipias glandulares, que es otro tema, pero el 99% de los casos está relacionada la enfermedad del cáncer del cuello del útero y todas las lesiones precursoras, las que he nombrado de bajo grado y de alto grado, con el virus del papiloma. Año 2008. Entonces sabemos desde el año 2008 que tenemos varios tipos de la familia papilomavirus, es una familia de 150 números o de 150 cepas, y lamentablemente tenemos esta 16 y esta 18 que son realmente dañinas. Las que tenemos acá también son consideradas un pool de alto riesgo, pero que es importante saber que si yo tengo un papiloma 16, una de cada 4 pacientes desarrollan cáncer, es decir, es una probabilidad muy alta de un 25% de desarrollar cáncer y cáncer prematuramente, porque justamente es el que ataca de manera más rápida, más agresiva y que termina desarrollando cáncer en pacientes jóvenes. Ya vamos a hablar más adelante de estudios médicos, pero justamente la prevalencia del 16 y el 18 son los más altos en las lesiones de alto grado. Es decir, que cuando nosotros encontramos en una paciente joven una lesión de alto grado, lo primero que tenemos que asociar es que hay un 16 o un 18. 16, una de cada 4, 18, una de cada 6 desarrolla cáncer y con este otro pool de acá, que también son números importantes, una de cada 20 puede llegar a desarrollar cáncer. Entonces, tal vez siguen siendo malos, pero no tan malos dentro del grupo papilomavirus, que son estos los que afectan a las mucosas y que afectan sobre todo al cuello del útero. ¿Cómo nos contagiamos del papiloma? No, es importante que lean lo que dice aquí, no requiere de penetración vaginal, uno no requiere tocar, penetrar para poder contagiarse el papiloma, basta el frote de la piel, sea genital, genital, manual genital, oral genital, pero basta el frote de la piel para que nosotros nos contagiemos del virus papiloma. Los preservativos realmente tienen una efectividad incierta, pues el microporo del látex del preservativo es más grande que el tamaño o la micra que lleva el DNA virus papiloma. Entonces, puede pasar por el preservativo y realmente los estudios dicen que lo mejor que podemos hacer es utilizar el preservativo, pero aún así sigue siendo un tema incierto si es que se puede o no se puede tener, en contraposición justamente con las otras enfermedades de transmisión sexual para las que se asegura que el preservativo es el mejor método para prevenirlo. Entonces sigue siendo el preservativo en estos casos la mejor opción para que no nos contagiemos. Este número de aquí, el 70% de las mujeres adquieren una infección de papiloma en el transcurso de su vida, pues yo podría decir que está subestimado. Finalmente, depende también del área. Recordemos que hay estudios de áreas que son primermundistas, como los países europeos o americanos, y nosotros, reconociendo nuestra realidad nacional, pues somos países tercermundistas y tenemos que aumentar este número, tal vez la cifra un poco más. ¿Quién tiene más riesgo de infectarse por el virus del papiloma humano? Pues la edad pico de infectar es de los 20 a los 24 años. Es ahí cuando se infectan porque justamente empieza la vida sexual activa en la mayoría de mujeres, sabiendo que hoy por hoy el inicio de vida sexual es mucho mayor y que esto es justamente un factor de riesgo para tener papiloma. El empezar precozmente las relaciones sexuales es un factor alterado y obviamente el comportamiento sexual de la pareja, es decir, el número de parejas sexuales, de la calidad de fidelidad o infidelidad que hay, es importante porque la transmisión es sexual el 99% de las veces, pese a que existe también fomites. Entonces es importante. ¿Quién tiene más riesgo de tener papiloma? ¿Quién ha tenido más número de acompañantes sexuales en su vida o a lo largo de su vida? Quien tiene un comportamiento o una sanidad sexual inadecuada, porque muchas veces esto responde
a la pareja, recordando que muchas veces, y lo veo a diario, tenemos pacientes que muchas veces son jovencitas, no han tenido más que una pareja sexual, o muchas veces también la esposa que no ha tenido más que un solo esposo y no ha tenido otra persona, no ha tenido otra relación, pero también depende de nuestra pareja. Entonces, hoy por hoy los libros dicen que la primera infección basta con la primera relación sexual, es decir, una relación sexual ya hace que exista la posibilidad de tener papiloma. Es importante que aquellos que fuman, a las mujeres que fuman, van a tener mucho más riesgo de desarrollar no solo papiloma, sino un cáncer, y que aquellas mujeres que tienen una pareja masculina que no está circuncidada o que la cabeza del pene, el glande, no se encuentra descubierto, que es lo normal y lo fisiológico, y al contrario, el glande se encuentra cubierto por piel, en esta área, en el glande donde se forma el esmegma, el papiloma también crece como si fuera una mucosa, y sobre todo el 16 y el 18, y obviamente termina desarrollando un cáncer en la mujer y también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pene. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esta imagen? Que para llegar de esto, que es lo normal, a todas las transformaciones que hay en el camino, pues es un largo camino, sobre todo a este, que ya es un estadio avanzado del cáncer. Se habrá demorado un paciente más de 10 a 15 años en realizarse un estudio y realmente eso es parte de la población, ¿no? Es una culpa de la sociedad y es también culpa del médico. Entonces, ¿cómo se previene el cáncer de cuello uterino y cómo se previene el papiloma? Y es aquí donde vamos a entrar en el tema, que el tema es la importancia de la genotipificación viral. Entonces, se previene justamente con el Papa Nicolau en muchos lugares porque es uno de los exámenes más baratos, pero voy a explicar un poco más a detalle. Se previene y se trata con la colposcopía y la prevención primaria, sabiendo que existe ya vacuna en contra del virus, es utilizarla. En nuestra sociedad, estoy hablando de nuestro país, de Ecuador, la vacuna se les da en las áreas rurales a las niñas de 9 a 11 años, ¿sí? Y no se da más, sin ser únicamente ellas la población que deben usarla. La población que debe usar las vacunas son todos los seres humanos, hombres y mujeres que van a tener sexo o que han tenido sexo o están en una vida sexual activa. Es decir, es mejor vacunar a nuestros niños y niñas porque van a utilizar 2 dosis para que la meseta de la inmunogenicidad del papiloma sea buena, que a los adultos que van a utilizar 3 dosis. El gobierno provee para los niños, para las niñas, no para los niños, para las niñas estas 2 dosis y para el resto les toca buscarla por el medio privado, pero es la prevención primaria. Sabemos que existe algo malo, tenemos la vacuna. Realmente en el primer mundo la vacuna no es gratis, es totalmente dada por los gobiernos, entonces estas cifras de cáncer de cervix y de papiloma y demás son muy bajas y son patologías que ya casi no se ven en los países primermundistas. Lo que les he hablado entonces de las vacunas, teniendo en cuenta que hoy por hoy la nonavalente es la única que vale en el medio, las otras están ya en desuso, entonces son contra 9 virus, siendo los más importantes contra el 16 y el 18. ¿Qué nos propuso la OPS desde el 2018, la Organización Panamericana de la Salud en el 2008, que ya supo que se daba por esto? Nos da, bueno, primero las vacunas, que es algo de lo que ya hemos hablado, los nuevos abordajes para el tamizaje o para el screening o para saber qué pasa con el cáncer del cuello del útero ya no se basan en el Papa Nicolau, y es aquí la importancia de esta charla dirigida para personal médico y también para personal en general. Repito, entonces el tamizaje ya no se basa en el Papa Nicolau, ahora depende en las áreas en las que son consideradas tercermundistas, las recomiendan con colposcopía, incluso ver y tratar, es decir, yo como colposcopista veo, trato y ese mismo, hago la biopsia y ese mismo momento trato, que no es lo óptimo, no es lo óptimo, pero es lo que busca la OMS como un plan para poder mejorar justamente estas tasas y bajar y prevenir el cáncer del cuello uterino. Entonces, ¿en quién se recomienda hacer y empezar el estudio como hoy por hoy se empieza, que es con la genotipificación? Primero, para saber bien de qué se trata este método de la genotipificación, pues es importante saber que es un método similar al Papa Nicolau en el que tomamos una muestra, así como un PCR de la nariz, pero es a nivel vaginal, en el cual por ADN, polimerasa o distintos medios, algunos también por ARN, dependiendo justamente
de la máquina, y eso lo vamos a ver en la charla de adelante para ser un poco más específicos de cómo es que se realiza esta genotipificación viral, pero una vez que se tiene el ADN del virus, se puede demostrar o no su presencia con exactitud, y aparte de esto me pueden decir qué tipo de virus tiene para yo poder tratar. No es lo mismo tratar un 16 y un 18, que es algo muy agresivo, a tratar el grupo otros que todavía tiene la posibilidad de ser un poco menos agresivo. Entonces, ¿a quiénes les vamos a hacer las pruebas? Pues bueno, está escrito desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, que les vamos a hacer la prueba a todas las mujeres que tienen vida sexual activa más allá de los 30 años, y a los pacientes que tienen VIH les vamos a hacer a partir de los 25. Esto es una normativa de la Organización Panamericana de la Salud. Más adelante les voy a conversar que realmente nosotros aquí en Ecuador la manejamos desde los 25 años porque las edades de inicio de vida sexual son muy tempranas, con promedio de 14 años. ¿Por qué no se hace antes tampoco? Porque justamente el estado inmunológico de un paciente mucho más joven o de un paciente de 25 años hará que en el 99% de los casos el paciente elimine el virus. A veces vienen con una lesión de bajo grado o incluso de alto grado sin la presencia del virus activo, es decir, con genotipificación negativa. El virus pasó por ahí, hizo de las suyas y se fue. Y dejó una lesión nada más. Que es mejor tener la lesión a que tener el virus activo. También lo vamos a hablar. Entonces, ¿por qué no se da esta realidad en América Latina en general? Pues porque tenemos unas condiciones socioeconómicas bajas, entonces el desconocimiento, la desinformación es muy grande y nos sigue saliendo factible utilizar un Papa Nicolau como el medio de tamizaje, que cuesta mucho más barato, es 7 veces menor el precio o 6 veces menor el precio aproximadamente, versus una genotipificación. Pero estamos haciendo mal porque por no les voy a demostrar más adelante, el Papa Nicolau se equivoca muchas veces, y por eso mismo desde el año 2008 en adelante que se descubrió esto del virus, todo cambió. Es importante que el sistema de salud esté listo para esto. Nosotros lo hemos visto como sociedades como la Sociedad de Colposcopía del país o la Sociedad de Ginecólogos han presentado el nuevo modo de tamizar en el país, es decir, de empezar el inicio del examen ginecológico que es con genotipificación, pero no se da esa realidad nacional, pues depende de muchas políticas. La tecnología del tamizaje, que justamente vamos a hablar un poco más adelante, habiendo varias pruebas que pueden ver este tema del papiloma y detectarlo. Existen pruebas de mayor tecnología, menor tecnología, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente reunión, y vamos a entender un poco más. Y obviamente el registro de datos y el sistema de información, que eso va de cada filial y de cada hospital, que tienen que saberlo llevar bien y organizadamente. Entonces, ¿qué tenemos hoy por hoy para nosotros poder evaluar y saber si es que tenemos o no la presencia del papiloma? Pues primero está el Papa Nicolau, o la citología convencional, que ustedes ya la conocen, ya saben cómo se toma, se realiza como un método de tamizaje en los pacientes menores de 25 años, porque como digo, no se puede empezar con ellos la genotipificación. Entonces sí, a ellos un Papa Nicolau es un buen modo de tamizar. Pero si yo ya he pasado de mis 25 años, puedo empezar directa y tengo que empezar directamente con las pruebas para el HPV, las pruebas de DNA para el HPV. Esto de la citología líquida es un modo de tomar un Papa Nicolau de mejor manera, con un mejor cepillo, lo hace de una manera modificada a la anterior técnica, lo cual nos da un porcentaje mayor de sensibilidad y especificidad, es decir, que nos diga si es que tiene la enfermedad y qué tipo de enfermedad, lo aumenta, pero aún así se ha demostrado que sigue estando mejor empezar por la prueba nuclear desde los 25 años. Esto de acá es más o menos guiado hacia los países que les expliqué, en los cuales no tienen la posibilidad de establecer como una normativa que realicen la genotipificación. Entonces se empieza con una visualización, perdón, una visualización directa con ácido acético, que es similar a hacer la colposcopía. No es igual porque la colposcopía requiere de un microscopio, pero es similar para poder hacer un tamizaje. Y bueno, acá tenemos otras áreas en las que pueden hacer también coloraciones con gens o demás, que no está del todo demostrado, pero básicamente tenemos estas 4 modos de tamizar en el país, y en general sigue siendo este el que vamos a hablar y el que tenemos que darle importancia. Entonces, hablando de la citología y versus el PPH, es decir, el Papa Nicolau versus el test o la genotipificación viral,
La sensibilidad de la citología llega en el mejor de los casos al 86%, siendo un promedio del 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de cada 2 Papa Nicolaos, uno está equivocado. Y por eso muchas veces muchos pacientes dicen, pero doctor, yo me hice los Papa Nicolaos todos los años, ¿cómo es posible que ahora tenga una lesión o tenga un cáncer? Porque de cada 2, uno se equivoca. Entonces muchas veces pudo haberse equivocado su Papa Nicolau y por eso ya no se utiliza como método de tamizaje. Es demasiado alto el que se equivoque el 50% de las veces. En cambio, el test del papiloma tiene una sensibilidad del 86%, que es mucho más alta, llega hasta el 92 o 96%, dependiendo justamente del técnico, entonces eso es mucho mejor. En cuanto a la especificidad, es decir, al tipo de enfermedad que tiene, la citología es mejor que el Papa Nicolau, hay que reconocerlo, los estudios actuales lo demuestran. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una lesión de bajo grado, el Papa Nicolau le va a acertar más veces en decirme que tengo una lesión de bajo grado que el test de papiloma, porque obviamente el test de papiloma no me dice si tengo una lesión de alto grado o de bajo grado, sino lo que me dice es la presencia del virus. Ya les voy a explicar un algoritmo o cómo nos manejamos los médicos para que me entiendan en cuando tengo una prueba positiva o negativa. Pero es importante eso. El test de la citología les puede dar una sospecha de que tengan papiloma, pero no es una certeza, mientras que el test de papiloma obviamente les va a dar una certeza. La citología o el Papa Nicolau depende mucho de la persona que lo hace y de la persona que lo lee, porque al hacer un extendido celular, tiene que haber un médico patólogo o un citólogo que coja el microscopio, vea las células y me dé un resultado. Mientras que la prueba del papiloma obviamente depende de una máquina, entonces no depende justamente del operador. El traslado de la muestra es muy diferente en el colector que ya viene estandarizado para las muestras de papiloma versus la citología que muchas veces las andan a cargar los médicos, las llevan y ya se alteran. Y el procesamiento de la muestra también, porque el uno es a procesar de manera manual y el otro es a procesar de manera automática. Entonces, por ahí ya hay un montón de ventajas. Ahora, hablando un poco más en términos médicos, sí, hablando de sensibilidades agrupadas, podemos observar lo que les dije. El Papa Nicolau en lesiones de alto grado puede que tenga un poquito más de sensibilidad, la citología líquida más aún, pero si ya hacemos una prueba de papiloma, como pueden ver, supera los rasgos del 90, 92, 95%. Entonces, yo tengo aquí una certeza muy alta de que realmente algo está pasando y es por eso que en todo el mundo se empieza así. Se empieza el screening o el tamizaje o el control ginecológico a nivel del cervix desde la prueba viral, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos una prueba viral y está negativa, esta me da un valor predictivo negativo, es decir, la certeza de que la paciente no tiene la enfermedad durante 3 a 5 años y eso significa que pese a que es un gasto mayor, yo voy a tener un control mucho más lejano, entonces con eso el paciente no va a tener que acudir todos los años o cada 6 meses o dependiendo de la situación. Con una prueba negativa de papiloma, yo puedo ver a mi paciente sin duda alguna en 3 a 5 años sabiendo que todo va a estar bien. Cuando ya tenemos una prueba positiva para un 16 o un 18, es directo a colposcopía. Como dije, la colposcopía es un examen en el cual yo como operador dependiente pongo un espejo vaginal, pongo unos líquidos especiales, ácido acético, Lugol. Estos me van a marcar los lugares más feos de acuerdo a la experiencia en la que yo he visto los cambios celulares. Voy a tomar este pedazo y lo voy a mandar a estudiar por un patólogo y tengo un 98% de certeza de que estoy dando un diagnóstico correcto. Entonces, cuando yo tengo un 16 y un 18, pasa directo a colposcopía sin importar absolutamente nada más. Si es que tengo los otros grupos de riesgo, como ya he mencionado, pues se hace un Papa Nicolau. Es ahí donde recién entra el Papa Nicolau. Y si es que el Papa Nicolau está negativo, ok, yo la puedo ver nuevamente en un año. Obvio, voy a recomendar a esta paciente que se vacune y la puedo ver en un año versus que si el Papa Nicolau sale con alguna alteración, vamos a colposcopia. Es así como se maneja a nivel mundial. Es así como se maneja en todas las grandes escalas. Esto de aquí, o llamado el COTES, es el unir la prueba viral junto con la citología o el Papa Nicolau, que me aumenta la sensibilidad y especificidad más allá del 96%. Entonces, yo haciendo un COTES y viendo, por ejemplo, que tengo un HPV positivo, pero el Papa Nicolau está negativo, como digo, si es 16 y 18,
vamos a hacer la colposcopía. Si es que no son los otros, podemos esperar a ver qué pasa con el Papa Nicolau. Si los dos están positivos, directo a colposcopía. Si los dos están negativos, ya no las certezas de 3. Ahora sube a 5 años mi valor predictivo negativo y tengo la seguridad de ver a un paciente en 5 años como un cotest. Y si es que el HPV sale negativo, pero el Papa Nicolau sale con algún tipo de lesión, al ASCUS o la lesión de bajo grado, yo la puedo repetir, la puedo tratar y la puedo ver en un tiempo, no 3 años me parece muy largo, tal vez en el año. Y si sale una lesión de alto grado glandular, va directo a colposcopía. Entonces, veamos qué pasa alrededor del mundo rápidamente. Como dije, esto también es dirigido para pacientes. ¿El Papa Nicolau es la mejor opción en el Perú? No lo es. Este es un artículo que me gustó mucho del año 2021, en el cual quiero que vean cómo está el cáncer de cervix en los países de América Latina desde la perspectiva de nosotros, los que hacemos esto, llámese cirujano, citólogo, patólogo, ginecólogo. Y quiero que miren esto. México es uno de los países que más tamiza a sus pacientes. Perú también lo es. Pero nosotros, de Ecuador, tenemos un porcentaje de 6% de tamizaje, es decir, pese a que se han hecho campañas enormes para que acudan al ginecólogo, para que hagan sus chequeos ginecológicos, todas las mujeres en edad sexual activa desde sus 18 años o incluso antes si empezaron su edad sexual deben hacerse sus controles. Antes de los 25 años con Papa Nicolau y con el ginecólogo o con el cirujano oncólogo, y después de esto, con la genotipificación, el Papa Nicolau y la visión del médico. Entonces, es importante tener este dato en cuenta y se los he tomado aquí porque seguimos con un porcentaje bajo. Esto de aquí es un libro de la epidemiología del cáncer en Quito, el último editado que salió en el año 2019. Para que vean que el cáncer de cervix sigue ocupando la 4ª posición a nivel de todos los cánceres. Como ustedes ven, bueno, esto es la tiroides, tal vez fue una incidentaloma, pero después del cáncer de mama, en nuestro país, el cáncer de cervix, el cáncer del cuello del útero está entre los primeros apuntes porque sigue siendo una patología frecuente, porque como digo, no tenemos información de vacunas, no tenemos información del examen que deben hacerse para empezar el chequeo ginecológico adecuado y se siguen presentando así. Entonces, esto es otra lista para poder mostrarles en las mujeres que el cáncer del cuello del útero está aquí en la 3ª posición y a nivel mundial es en la 4ª. ¿Cómo se encuentran acá? El que yo trato es el cáncer in situ más que el invasor, porque este requiere un tratamiento multidisciplinario y eso lo verán en la charla del día de mañana, a las cuales están todos invitados. Pero el cáncer in situ, como ven, se presenta justamente con un repunte entre los 30 a 34 años y entre los 40, es decir, entre los 30 y 40 años es la edad en la que más se presenta en las pacientes porque justamente ha tenido el papiloma el tiempo para desarrollarse y para desarrollar lesiones de alto grado, bajo grado o cáncer in situ, que pasa muchas veces con estos papilomas 16 o 18. Llama la atención saber que nosotros estamos en una tasa del puesto 16, de las más altas del mundo, entonces no es algo agradable, es una vergüenza nacional. Los estadios del cáncer, de cómo llegan el cáncer del cuello del útero, esto lo hablarán el día de mañana. Ustedes saben que nosotros los oncólogos clasificamos del 1 al 4, diciendo que el 4 es el más avanzado y el 1 es el menos avanzado. Pues lamentablemente en nuestro país la mayoría llegan en estadios 2 o 3. También tenemos un porcentaje in situ alto y eso es bueno porque es tratable y es este grupo de mujeres que se preocupa de su salud reproductiva. Pero este grupo de mujeres que están todavía en la montaña, en el monte, olvidadas, que nunca se hacen un control ginecológico, pues llegan en estadios avanzados y representan tanto para el paciente mayor posibilidad de morir, morbilidad y mortalidad aumentada, tanto para el Estado un gasto mayor porque no solamente van a poder tratar de una sola forma, sino que tendrán que ser, como dije, un equipo multidisciplinario. Y finalmente la sobrevida, como podemos ver, dependiendo de las diferentes ciudades, en general, más del 50% de pacientes con cáncer sobreviven de cáncer de cervix. Tienen una buena sobrevida porque hoy por hoy los tratamientos son los adecuados. Ahora, haciendo un poco de lo que tiene que ver con literatura médica, empezando por una de las mejores ciencias o de las fuentes médicas, les digo lo mismo que les acabo de decir hace un momento. El que tiene más sensibilidad sigue siendo la prueba del papiloma, sí, antes que la inspección visual, antes que el Papa Nicolau, antes que la citología líquida, sigue siendo la prueba del papiloma. El cotest
Como les dije, llega con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 81%. El utilizar las dos cosas, citología, es decir, Papa Nicolau, y adicional la prueba del papiloma, nos sirve un montón para saber que no tiene la enfermedad o que si la tiene, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, se recomienda hoy por hoy a nivel mundial, si es que es una paciente mayor de 25 años, a todas realizar COTES y empezar con esto. Si es que no tenemos la posibilidad de COTES, lo primero que hay que hacer es genotipificación viral, no Papa Nicolau. El Papa Nicolau está en desuso desde el año 2008. Entonces, nuevamente pongo acá, sacado de esta librería médica de Cochrane, eh, cómo se ven de acuerdo a las diferentes escuelas, llámese escuela americana, escuela europea, escuela de ginecología y obstetricia. Como ustedes pueden ver, antes de los 24 años, todos lo hacen con Papa Nicolau. Después de los 25 años en adelante, todos lo hacen con la prueba de HPV y sobre todo en esta población 30 a 65 años, que es la que más sufre de estas cosas, con HPV. Entonces todo empieza por la prueba del HPV y esta es la importancia que tiene este diagnóstico porque es desde ahí desde donde se da justamente todo este tipo de diagnósticos. En cuanto a México, este es un estudio sacado del año 2021, dicen exactamente lo mismo. El Papa Nicolau ya está fuera de uso, sobre todo si es que tienen programas para poder utilizar el COTES, y COTES es lo mejor que pueden hacer teniendo una especificidad alta en la prueba del HPV y con el COTES mucho más alta todavía para poder detectar el cáncer de cervix. Es así como lo tenemos que hacer. Esto es de Colombia, sacado de su manejo desde el año 2012, ellos lo han puesto. Y otra vez, empezamos nuevamente el tamizaje con la prueba del papilomavirus. Esta es una revisión chilena, nos dicen exactamente lo mismo. Chile, es más, tiene uno de los mejores programas organizados por el cuello uterino y lo hacen también con BPH y con COTES. Argentina, desde el año 2011, hace lo propio, vacuna a sus niñas a los 11 años y empieza con Papa Nicolau hasta los 29 años y más allá desde papiloma. Es así como tiene que hacerse en todo el mundo, pero repito, muchas veces las políticas nacionales nos llevan a que sí se haga. Y quería mostrarles este estudio que es representativo del hospital de Solca Quito. Desde el año 2014, nosotros en Solca Quito utilizamos las pruebas moleculares para hacer el diagnóstico y el seguimiento y el screening, es decir, el buscar cáncer y lo hacemos con prueba de papiloma. No lo hacemos, se utiliza el Papa Nicolau y se sigue utilizando por muchas razones, entre las que explico, la principal es la económica, pero aquí en Solca Quito lo llevamos desde el 2014, esto de hecho por el equipo de citología y de patología. Y como pueden ver, justamente tenemos prevalencias altas entre los 40 años, entre los 30 años, y es ahí justo donde nosotros tenemos que actuar y son las poblaciones a las que podemos evitar que lleguen a un cáncer y encontramos muchas veces que son lesiones de bajo y de alto grado. Que también llama la atención de este estudio realizado aquí en el país es que la mayoría de lesiones de alto grado o las lesiones que están positivas o cercanas de estas NIC2 y NIC3 que están muy cerca de ser cáncer, están relacionadas con papiloma 16 y 18, que es lo que les mostré. Entonces, una vez que ustedes ya hacen esto, llegan al paso de la colposcopía y como dije, tienen la posibilidad de tener una lesión de bajo grado, que no es que no se trata, se hace un tratamiento mucho más sencillo. Una lesión de alto grado, que ya requerirá otros tratamientos que se los voy a mostrar, y mucho peor aún el cáncer, que es lo que se va a conversar el día de mañana, y que obviamente se les pone un número del 1 al 4 para poder dar algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en el servicio? Primero es esto, la biopsia, una vez que hacemos la colposcopía, tomar el pedazo que está más afectado y mandarlo a estudiar. A veces hay que hacer unas biopsias más ampliadas o biopsias LIPS o biopsias conos. Estas son imágenes de cómo se ve ya ante la colposcopía un cáncer del cuello uterino, que es así como llegan. Estas son ya un cáncer más avanzado todavía, se puede ver que ya se ha perdido la forma y que ya hay incluso invasión hacia las partes o los tercios de la vagina, que es un cáncer avanzado. Una vez de hacer todos los exámenes y de hacer todo lo que amerita un paciente para saber cómo está su enfermedad,
pues cada una tiene un tratamiento especial. No todos los pacientes tienen el mismo tratamiento. Se debe de hacer un tratamiento personalizado, de acuerdo al tipo de lesión, de acuerdo al tipo de papiloma, de acuerdo a la edad de presentación, de acuerdo al estado inmunológico del paciente. Entonces es ahí donde podemos utilizar criocirugía, radiofrecuencia, conizaciones, los LIPS e incluso hasta el láser, que es una de las tecnologías que se utiliza también. Es importante saber que esto se realiza ya en cáncer in situ, el buscar márgenes negativos es lo que hacemos aquí en la institución, se llaman conizaciones, es algo de lo que hace el servicio y que lo realizamos justamente para que esto no avance y se vuelva un cáncer invasor. No es lo mismo un cáncer in situ o inicial que no ha llegado a traspasar, por decirlo así, una pared de construcción, que es la membrana basal, a que haya pasado esta pared, haya pasado la membrana basal y pues de ahí requerirá no solamente un cono, sino tratamientos como cirugías, quimioterapia y radioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Recordándoles que quien les habla es un médico que fue en alguna vez adicto a los deportes extremos. Tuve un accidente, quedé parapléjico y soy el primer cirujano en silla de ruedas del país. Estoy en el servicio de colposcopía acá en Solca y estoy a la orden para lo que necesiten. Siempre queriendo dejar esta frase en su cabeza. La primera, que el Papa Nicolau está en desuso para todos los que han acudido a la charla. Y la segunda, esta. Cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse, porque justamente, como lo dijo el doctor Puente al principio de la charla, es más que prevenible el tener esta enfermedad, pero nosotros, por falta de conocimiento, no lo hacemos y también porque el sistema político no lo permite al ser medicamentos de alguna manera costosos, por decirlo así, pruebas costosas que no, realmente el costo-beneficio no, a la larga no justifica, el costo-beneficio va a ser mayor el no tener una paciente enferma de cáncer, pero bueno, para ser corto y en honor al tiempo, es esto, cuando una mujer tiene cáncer del cuello del útero y se muere por esta causa, es una vergüenza del gobierno, es una vergüenza de política y de institución. Eso nada más, estimados doctores, estimados pacientes. Le agradecemos, doctor Benítez, por su charla. Han mandado algunas preguntas al chat y en honor al tiempo he seleccionado las 3 preguntas que no han sido respondidas ya durante la charla, porque muchas de ellas, usted, conforme fue desarrollando la charla, la respondió. La primera, doctor Benítez, que pregunta una participante es si es que la prueba de la genotipificación del BPH debe hacerlo un médico ginecólogo o pueden hacerlo cualquier médico, puede acercarse a la paciente particularmente a pedir esa prueba. Y esta va anclada a también otra pregunta que hacen, que es en el país donde se puede hacer esta prueba. Perfecto. La prueba la puede tomar no solamente un médico, sino también desde los tecnólogos. Es más, acá son tomadas por nuestras tecnólogas. Ustedes saben que en el hospital trabajamos con tecnólogas mujeres, son tomadas por nuestras tecnólogas y no es similar, por decirlo así, a la prueba del Papa Nicolau. Justamente nuestras compañeras, Sofía, se los va a explicar en un momento de cómo se toma la prueba viral, pero no necesariamente tiene que ser el ginecólogo. En mi caso, yo soy cirujano oncólogo y también la tomo, y como digo, lo puede tomar hasta el técnico del laboratorio, el que sepa sobre el tema. No es una prueba difícil de tomar y se la pueden realizar en los laboratorios que dispongan de la prueba. No todos lo disponen en el país, hay varios que lo disponen. Solca Quito la dispone en un valor muy económico para hacer una de las pruebas de más alta tecnología, que justamente eso se los va a explicar Sofía un poquito más adelante. Justamente, doctor, la tercera pregunta que le iba a hacer es más o menos que preguntaba una de las pacientes, ¿cuáles serían las condiciones para que se haga esta genotipificación del HPV que una persona debe acudir a solicitar la prueba al Son hospital, por similares, ejemplo? son similares a las condiciones del Papa Nicolau. Necesitamos 3 días sin relaciones sexuales, 3 días sin habernos conducado óvulos y 3 días posterior al haber pasado el mes. Si es que llegase el caso, porque muchas veces pasa que hay pacientes que no paran de sangrar porque tienen alguna enfermedad, pues esta última se puede obviar. Pero las dos son las más importantes, son 3 días sin óvulos y 3 días sin relaciones sexuales y obviamente 3 días sin lavados vaginales internos, que a veces lo hacen también los pacientes. Listo, doctor Benítez, le agradecemos por su presentación. Muchas gracias. Y a Les continuación damos agradezco paso también. a nuestra segunda expositora, la ingeniera Sofía. Por favor, para que la ingeniera Sofía Silva comience su exposición. Adelante, ingeniera Silva.
Buenas tardes con todos. Soy Sofía Silva, trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Solca Núcleo de Quito y el día de hoy les voy a hablar sobre el papel de la biología molecular en el cáncer de cuello uterino. Ya, primero quiero comenzar por mencionarles el National Comprehensive Cancer Network, que es una asociación de 32 instituciones de Estados Unidos. Esta asociación tiene como finalidad el cuidado del paciente, tiene como finalidad también la educación y la investigación acerca del cáncer. Entonces, estas instituciones cuentan con profesionales que día a día se encuentran en esto, tratando con este tipo de pacientes. Y uno de los principales objetivos de esta National Network es hacer guías para que a nivel global se puedan basar. Entonces, en cuanto a lo de cáncer de cuello uterino, nos recomiendan hacer el testeo del HPV, que es mediante la prueba de RT-PCR, y también nos recomiendan hacer el testeo del gen de fusión NTRK cuando las pacientes ya están con sarcomas cervicales. Entonces, basándome en esto, les voy a explicar un poco más. Bueno, principalmente el virus del papiloma humano es uno de los principales factores del cáncer de cuello uterino. Es por esto que el estudio de este virus es muy importante. Este virus cuenta con dos oncogenes, que son el E6 y el E7. Estos son los oncogenes que con nuestra prueba nosotros detectamos. Además, cuenta con proteínas de la cápside, que son L1 y L2. Hay otro tipo de pruebas que también detecta estas proteínas, sin embargo, no es tan sensible cuando este es el target. Aquí les voy a explicar un poco cómo el virus actúa en las células del cuerpo. Entonces, cuando el virus daña o causa alguna lesión en el tejido, lo hace mediante sus oncoproteínas, que estas oncoproteínas son sintetizadas por los oncogenes que antes mencioné. Entonces, la oncoproteína E6 se va a unir a la proteína P53. La proteína P53, su función principal en el organismo es regular la apoptosis de las células. ¿Qué quiere decir esto? La apoptosis es la muerte inducida de las células. Entonces, cuando esta oncoproteína se une a la proteína P53, va a ocasionar que la proteína P53 se degrade. Cuando hay la degradación de esta proteína, va a ocasionar la inhibición de la apoptosis y entonces las células cancerígenas se proliferarán, ya que las células que contienen este daño darán origen a células hijas que tienen el mismo daño. Por otra parte, la oncoproteína E7 también interactúa con la proteína PRB. Esta proteína PRB se une a una proteína que se llama E2F, formando así un complejo que regula la función del ciclo celular. Cuando la oncoproteína E7 se une a la proteína PRB, va a hacer que esta PRB se desligue de la E2F, causando así la desregulación de la función represora del ciclo celular, por lo que va a haber una sobreexpresión de las células cancerígenas, ocasionando así una proliferación celular. Es por eso que el virus, el del papiloma humano, es muy importante en cuanto a la asociación con el cáncer de cuello uterino, ya que estos dos oncogenes generan dos oncoproteínas que ambas actúan de diferente manera, haciendo así que sea un virus muy importante en cuanto a este tipo de cáncer. Ahora les voy a hablar sobre la genotipificación extendida mediante la prueba de RT-PCR. El virus del VPH, como ya lo mencionaron antes, tiene cepas de bajo riesgo y de alto riesgo. Las cepas de alto riesgo son de suma importancia, ya que son las que pueden asociarse con el cáncer de cuello uterino. En el Hospital Solca Núcleo de Quito hacemos la genotipificación de 14 de estas cepas, siendo la 16, la 18 y la 45 las más importantes,
además de la 31, la 51, la 52, la 33 y la 58 que se asocian en un pool, la 56, la 59 y la 66 que se asocian en otro grupo, y la 35, la 36 y la 68 que se agrupan en un tercer grupo. Ya, la prueba de RT-PCR tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, como ya se mencionó anteriormente, por lo cual va a arrojarnos resultados confiables. Ahora, ¿cómo se realiza la prueba de RT-PCR? Primero se realiza la extracción a partir de óxido férrico, que mediante la carga va a retener el material genético de interés, donde este material genético pasará por varios lavados para así obtenerlo de manera pura. Una vez que tenemos obtenido el material genético de manera pura, pasamos al paso de la amplificación, donde se generarán varios amplicones, lo que ocasiona que la carga se maximice, teniendo así una mayor sensibilidad de la prueba. Bueno, en cuanto a la estratificación, una vez que se obtienen los resultados, se recomiendan algunas opciones de manejo. En caso de tener un resultado positivo para 16, 18 y 45, se recomienda una colposcopía inmediata, como ya se mencionó anteriormente. En caso de tener un resultado de las cepas 33, 58, 31 y 52, se recomienda, si la citología líquida dio una lesión escamosa intraepitelial de bajo riesgo, se recomienda una colposcopía. Si nos da un resultado de células escamosas atípicas de significado intermedio, se recomienda un seguimiento anal. Por otra parte, cuando se obtienen resultados de HPV de la cepa 51, 35, 39, 68, 56, 59 y 66, si la lesión escamosa intraepitelial de alto riesgo nos da positivo en la citología líquida, se recomienda una colposcopía inmediata. Y si nos da positivo para una lesión escamosa intraepitelial de bajo riesgo, se recomienda un seguimiento anual. Por lo contrario, si se tiene un resultado negativo, no hay riesgo de cáncer cervical, sin embargo, se recomienda realizarse la prueba después de 3 años, como ya lo mencionó anteriormente el doctor. Es importante recalcar que la prueba de HPV tiene acompañamiento de la prueba de citología líquida. La prueba de HPV que nosotros realizamos no reemplaza la citología líquida, más bien es un complemento. Una vez que nosotros obtenemos resultados positivos, esas muestras son enviadas a citología líquida para que el personal encargado se encargue de revisar el estado de las células y así poder dar un resultado más confiable a la paciente. Ahora, en cuanto a la otra parte que mencionaba el National Comprehensive Cancer Network, era sobre el gen de fusión NTRK. ¿Y qué es este gen? Este gen es el receptor neurotrófico de tirosina quinasa. Ya, cuando existe un daño de este gen, existe una sobreexpresión de receptores TRK. Y estos receptores se encargan de regular las rutas involucradas en la carcinogénesis. Por tanto, al ver una sobreexpresión, va a haber un sarcoma ocasionado. Es por eso que según las guías, se recomienda realizar la secuenciación de este gen cuando existe un sarcoma cervical. Entonces, en este gráfico podemos ver que cuando el gen se fusiona, da lugar a una proteína fusionada, la cual no va a cumplir sus funciones de manera normal. Entonces, aquí tenemos una tabla de las fusiones que tiene el gen NTRK. Este gen, hay 3 tipos de genes, el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, para el cáncer cervical, el involucrado aquí es el NTRK1, que al fusionarse con su complemento TPM3, el cual se encuentra en el cromosoma 1 en el brazo Q21.3, puede ser precursor del cáncer cervical, además de otros tipos de cáncer, como se puede observar en el cuadro. Ya, en el Hospital Solca Núcleo de Quito nosotros contamos con el Oncomine Comprehensive Panel, que es de secuenciación, donde nosotros podemos secuenciar hotspot genes
entre los cuales está el NTRK1, que son secciones del gen que generalmente tiene a mutar. Además, también podemos secuenciar numerosas copias del gen y también genes de fusión intra e intergénicos. Ahora les voy a contar un poquito sobre lo que trata la técnica de NGS. Primero se realiza una construcción de librerías a partir de la muestra. Se obtiene la muestra y esta muestra se realiza una extracción para obtener el material genético puro. Una vez obtenido este material genético puro, primero se hace una cuantificación del material genético para ver que haya una cantidad de células suficientes. Una vez obtenida la cantidad necesaria, se realiza la construcción de las librerías. Estas librerías también se cuantifican para saber la cantidad del material genético que tienen. De ahí se pasa a una amplificación, donde se van a generar varios amplicones de estas librerías construidas. Posteriormente pasará a una secuenciación y se pasará a analizar los datos. Esta técnica es importante para realizar un tratamiento dirigido cuando la paciente ya tiene el sarcoma cervical. Y eso en cuanto a biología molecular. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradecemos a todos nuestros participantes. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para la ingeniera Sofía Silva o para el doctor, por favor, hacerla en el chat. Vamos a tener unos minutos para responder algunas de las preguntas. Bueno, muy bien, le voy a leer una pregunta aquí que tal vez nos la podría contestar el doctor Benítez, que indica, en el caso de ser positiva y estar tratada, pero mi pareja sea portador del virus, ¿qué se recomienda hacer en esos casos? A ver, en el caso de ser positiva, pero estar tratada y la pareja tener el virus, bueno, es que se recomienda siempre, esto es una enfermedad de pareja, así como digo, basta una relación sexual para que se haya contagiado la pareja. Entonces, se recomienda que la pareja también se haga, así como la mujer se hace una colposcopía, la pareja se haga una peneoscopía para disminuir la carga viral, porque cada vez que tengan relaciones sexuales sin preservativo, pese a todos los tratamientos que la mujer realice, la carga viral va a seguir en aumento. Entonces, se recomienda que se traten los dos, que si el esposo o la pareja tiene que realizarse algún tipo de biopsia o algún tipo de tratamiento ablativo, lo haga. Si es que tiene que circuncidarse, que muchas veces pasa, como dije, que se asocia a una pareja sin circuncisión, pues circuncidarse. Y con esto podrían dejar de utilizar el preservativo, sobre todo si están buscando reproducción. Es esa la opción. Y tenemos una pregunta de una participante. Por favor, su pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo quería saber, es la relación con respecto a la cantidad de virus detectados o de cepas de virus detectados, porque yo he visto que hay pacientes que tienen, por ejemplo, un HPV-16, pero no sé si el riesgo incrementa porque hay otras que tienen el 16, el 18, 52, el 59, tienen tanto las cepas de bajo, de alto riesgo. Eso hace que incremente el riesgo de tener una lesión y posteriormente un cáncer o no. ¿Y de qué depende? Que hay pacientes que a los 40 años tienen una cepa y pacientes que a los 28 tienen 6, 7, 8 cepas. Con Gracias. todo gusto. A ver, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque muchas veces una cepa del virus del papiloma no viene sola. Justamente se acompaña a la 16 de una 31, se acompaña a la 18 de una 52. En el peor de los casos, se acompaña a una 16 de una 18, pero no. Ahí lo que hay y lo que prevalece es la cepa más pesada, la más fuerte. Por ejemplo, si yo tengo un 16 y una 52, pues la 16 es la pesada. Si tengo un 16 y un 18, la 16 es la pesada. Si tengo un 18 y un 41, trato como al 18. Si tengo solamente el grupo otros, pues me manejo con el grupo otros en este panel que explicó anteriormente nuestra licenciada y que también nuestra ingeniera y también nos sirve. Entonces, es eso. Y el porqué del cómo se contagian así y por qué tienen más cepas y esto, como digo, depende de la sanidad sexual, del inicio de relaciones sexuales y también del comportamiento de nuestra pareja. Entonces, esa parte no tiene una literatura médica como para demostrarlo, el por qué hay pacientes que antes o no,
pero justamente depende de nuestros hábitos sexuales. Como digo, muchas veces no somos nosotros, pero puede que nuestra pareja se haya acostado, no sé, fue a un prostíbulo y no tuvo no sé, no tuvo un cuidado adecuado y ya viene contagiado, porque basta una relación sexual para que se contagien. Entonces, esa es la parte por ahí. Y lo otro, sí, si yo tengo varias cepas, no es que porque tengo más cepas voy sumando el riesgo a que tenga más cáncer. No, tengo que prevalecer la cepa más peligrosa y hacia esa es hacia la que tengo que. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, en honor al tiempo, damos las gracias a todos nuestros participantes y nos esperamos el día de mañana con la segunda parte, donde vamos a tener otro día de webinar. En este caso, el día de mañana vamos a conversar sobre el manejo multidisciplinario y tratamiento del cáncer de cuello uterino y el manejo mediante radioterapia y braquiterapia de este tipo de cáncer. Agradecemos a todos y que tengan una muy buena noche. Una excelente noche a todos. Gracias.